Entonces, hoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Te está pegando esto. Micrófonos abiertos, por favor cerrar. Hoy, jueves 3 de agosto de 2023, nos reunimos en nuestra jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para rememorar un capítulo más, el número 380 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Expresamos antes de iniciar este evento académico el luto y el dolor que nos embarga como colombianos por el vil asesinato de una señora patrullera de la Policía Nacional, madre de un pequeño hijo, que ayer fue miserablemente asesinada por terroristas de las FARC, y una sociedad absolutamente indolente e indiferente, ni siquiera menciona el hecho hoy en los medios de comunicación, sino que están más pendientes del partido de fútbol que jugó la selección Colombia femenina en la madrugada de Colombia. Es increíble tanta indolencia, tanta indiferencia ante el destino y la suerte del país y ante el trabajo de nuestros uniformados que intentan conservar la ley y el orden en un país donde el mismo gobierno desgobierna y legitima a los delincuentes. En la emisión número 380 de la memoria histórica reconstruye la baja en combate del narcoterrorista de las FARC, Salomón Huaca Artunduaga, otro criminal de la misma línea del Mono Jojoy, de Romaña, de Pastor Alape, de Timochenko, de esos que han sembrado de sangre, terror y criminalidad los campos, las veredas y las calles de las ciudades en Colombia. Y fue dado de baja el 28 de marzo de 2013 en una contundente operación de la Sexta División del Ejército, y lo traemos como un caso específico porque fue muy significativo y simbólico dentro del proceso histórico del combate contra el comunismo armado en Colombia, la eliminación de este criminal, ya que se afectó sensiblemente a los cabecillas de las FARC y a su plan estratégico. Entremos en materia, mi coronel. Hoy jueves 3 de agosto de 2023, la emisión número 380 de nuestro programa institucional diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia nos recordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en los departamentos de Nariño, Putumayo, Huila, Cauca y Caquetá, convertidos mediante acciones subversivas, coordinadas en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de los grupos comunistas armados y los carteles de los narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemática contra las fuerzas militares, la Policía Nacional y el campesinado, con la complicidad de los comunistas desarmados dentro y fuera del país. ¿De qué manera nuestra fundación resalta la memoria de las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia y, en este caso, los antecedentes de seguridad que concluyeron en la baja en combate del narcoterrorista Salomón Huaca Artunduaga, alias Arturo Rojas, cabecilla de la cuadrilla 63 de las FARC en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, a finales de marzo del 2013?
En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico para el desarrollo nacional del municipio de Puerto Rico, Caquetá, desafortunadamente convertido en un centro de narcoterrorismo comunista contra Colombia? Bueno, mi coronel, entonces vamos aquí a ver nuevamente que el departamento del Caquetá tiene una privilegiada ubicación sobre el terreno. Está estructurado geográficamente sobre la articulación de prácticamente 3 regiones del país. Nos referimos a la Orinoquía, la Amazonía y la Andina. Quiere decir que para el futuro, lo que se llama la Colombia del futuro, que incluye los antiguos territorios nacionales, esta región va a significar demasiado en todos los aspectos del desarrollo nacional y de la prospección como país, como Estado, como sociedad, y como unidad monolítica de orden territorial en temas de soberanía, de inclusión y de proyección geoestratégica, no solo de ese territorio, sino de Colombia. De igual manera, vemos que articula unos valores muy importantes en términos de recursos, de riqueza, de geografía, como son la cordillera, que es muy fértil para cultivos de diferentes pisos térmicos al occidente del departamento y oriente de la cordillera oriental, que además articula una gran cantidad de ríos que irrigan la región, que son potencialmente útiles para la pesca, para la investigación científica, para la navegación fluvial, para el ecoturismo y para la articulación de algo que ha sido un sueño de larga data de Colombia, de integrar un transporte multimodal. Y a la vez permite hacer una investigación y probablemente un desarrollo de minería de recursos que aún no han sido explotados dentro de la exuberante selva que tenemos. Igual es el momento propicio para ir pensando en cómo se convierte en un sitio ecoturístico y de proyección a futuro toda la riqueza, tanto arqueológica como natural, que contiene la serranía de Chiribiquete al sur oriente de este departamento y al sur del departamento de Guaviare, que se integra en un solo bloque. Entonces es mucho el valor geoestratégico de este departamento. Como hemos dicho, el municipio de Puerto Rico limita con la cordillera al occidente y con unos municipios muy importantes al occidente del departamento, como son el Doncello, San Vicente de Caguán y Cartagena del Chairá. Además de estar muy cerca de Florencia, porque no es sino cruzar 2 franjas estrechas de los municipios del Doncello y el Pahuil, y está comunicado con Florencia. Tiene también la gran característica este municipio que reúne 2 de las 3 condiciones para configurar la integralidad que tiene el departamento dentro de la estructura regional del país, con la cordillera oriental, que tiene un buen trecho, un buen tramo, tiene piedemonte cordillerano amazónico, tiene región amazónica y no es sino cruzar San Vicente del Caguán y prácticamente está también en la Orinoquía. Veíamos ayer y lo repetimos, estas fotos impactantes, la belleza de estas cascadas. Serían unos balnearios ecoturísticos muy bien administrados y convertidos como hay en Estados Unidos, que hasta una piedra la convierten en turística, le colocan un observatorio, una casa de turismo allá, y el que llega paga por ver o por utilizar. Y serían recursos que le ayudarían mucho a la región, porque el turista extranjero le fascina, o a todos los seres humanos, el turismo nos fascina, y llegar a un sitio siempre a conocer algo y conocer de historia y tomarse la foto y disfrutar es importante. Vemos una de las características de casi todos los municipios del Caquetá sobre algún río, bordeados por carreteras siempre o casi siempre sin pavimentación, por ríos que se secan en una época y en otras son muy crecientes, y la infortunada deforestación que ha ido causando
mayores problemas y que corre el riesgo que un municipio de estos, cualquiera, desaparezca en una probable inundación causada por esas afectaciones al medio ambiente. Lo resaltábamos ayer y lo resultamos hoy. Un municipio o dos municipios, San Vicente del Caguán y Puerto Rico, tienen unas zonas de pasto que son realmente impactantes. Aquí el pasto crece como en la selva, de manera exagerada. Estos animales pueden alimentarse permanentemente las 24 horas del día porque el pasto brota y van consumiendo, y cuando llegan al final del potrero ya se pueden devolver, que hay más pasto igual de alto o igual de fértil y hay agua. Realmente los campesinos allí o los ganaderos tienen es que estar pendientes de las vacunas y de la sal, porque la misma, y lógico, de los animales salvajes, porque la misma selva o la misma tierra suministra el alimento a granel para sus cultivos ganaderos. Y también vemos la tristeza que nos ha traído tanto crimen y tanta acción terrorista de las FARC contra el municipio de Puerto Rico y contra el área del Caquetá. Esa sería una descripción muy general de la importancia geoestratégica de ese municipio. Coronel, ¿quiénes son los responsables y cabecillas principales de la sanguinaria cuadrilla Teófilo Forero de las FARC? Bueno, en la foto los vemos, mi coronel. Ahí están. ¿Y por qué mencionamos a la cuadrilla Teófilo Forero? Porque este bandido, el que era el cabecilla de la cuadrilla 63, pero en una de las tantas reestructuraciones que hacen los bandidos para refinar su plan estratégico, lo sacaron prácticamente de aquí, lo entrenaron allá, lo formaron, y tenía un nexo muy directo. Inclusive, cuando fue dado de baja, se le encontraron los documentos que probaban que lo habían encargado no solo de manejar la cuadrilla 63, sino una especie de compañía de pisasuaves formada aquí por la Teófilo Forero para que delinquiera de manera simultánea en Cauca, Putumayo y Caquetá. O sea, querían darle una extensión a esta cuadrilla Teófilo Forero, por eso los mencionamos aquí. Entonces, además del bandido eliminado, el tal Huácar Tunduaga, alias Arturo Rojas, estaban bajo o mejor, él estaba bajo la orientación de estos criminales, de Joaquín Gómez, de Fabián Ramírez, del Paisa y del argentino Molares, de Facundo Molares alias Camilo. Entonces, ellos eran los que le estaban dando línea de lo que ordenaba el secretariado para seguirle causando daños a Colombia, y ya le daban tanta trascendencia que además le daban una responsabilidad de cometer más delitos en esos 3 departamentos, mientras la cuadrilla Teófilo se concentraba exclusivamente en las acciones ordenadas por el secretariado a nivel nacional o de alto impacto. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuáles son los antecedentes tácticos que se dieron para la baja en combate del narcoterrorista Salomón Huácar Tunduaga, alias Arturo Rojas, cabecilla de la cuadrilla 63 de la FARC en el municipio de Puerto Rico a finales de marzo del 2013? Mi coronel, son varios. Uno, el asesinato del sargento José Livio Martínez, que conmovió realmente al país. Un hombre que llevaba 14 años secuestrado por estos narcotraficantes, y precisamente el que ordenó directamente asesinarlo fue el bandido Huácar Tunduaga, alias Arturo. ¿Por qué? Porque a él, en una de las misiones que tenía para causar el terror, le han encargado que alguna de las estructuras que está bajo su dirección o bajo su criminalidad directa era tener en secuestro al suboficial que llevaba 14 años. Oigan bien eso. ¿Dónde está la Comisión de la Supuesta Verdad hablando de eso? Este suboficial fue secuestrado en 1997 en el Cerro de Patascoy en compañía del sargento del cabo Moncayo. Los dos ascendieron a sargentos en el cautiverio, pero el papá de Moncayo terminó siendo amigo de los comunistas y sirviéndoles de micrófono, y se lo liberaron rápido. En cambio, los padres de José Livio, campesinos muy católicos y muy leales,
jamás se prestaron para asistir a ningún show de esos, y por esa razón los bandidos lo tuvieron secuestrado 14 años. El ejército detectó la ubicación exacta donde estaba Martínez, hizo una aproximación muy similar a la que hicieron para liberar al coronel Mendieta, pero desafortunadamente los bandidos detectaron la aproximación de la tropa y sin pensarlo dos veces asesinaron al sargento José Livio y a unos oficiales de la policía que estaban ahí con él, que también tenían ya prácticamente 10 años de secuestro. Y esto pasa dentro del informe de la Comisión de la Verdad como un hecho por allá relacionado con un nombre y una fecha en un anexo, cuando un crimen de estos no tiene ni perdón de Dios ni puede ser soslayado de esa manera tan intencionalmente malévola. En segunda medida, poco después del asesinato del señor sargento José Livio Martínez, fue capturada en Neiva una terrorista muy importante, la tal Luz Beri, que era la radiooperadora o la radista, como dicen los bandidos, que recibía las órdenes directamente del tal Artunduaga y le comunicó a otro bandido que era el concubino de ella la disposición que había de fusilarlos, y los fusilaron a todos. También estaba recién iniciado el show del señor Santos con las FARC en La Habana, con toda su parafernalia y su promesa de que ahora sí vendría la paz total y que él tenía la llave de la paz, que los que se opusieran eran bestias sedientas de sangre, y decía la canciller Holguín, que además es como de malas para pensar la señora, que ella no entendía cómo esa pobre gente había tenido que luchar tanto para que se cumpliera lo que era elemental en las relaciones gobierno-gobernados. Venía todavía, estaba en boga la entrega de secuestrados a cuentagotas y la insistencia de que a pesar de que estaban negociando en Cuba, había que hablar de un canje humanitario porque el ejército del pueblo tenía derecho a retener prisioneros de guerra, decían los bandidos. Y no obstante que Martín Sombra, que ya había sido capturado, hablaba hasta por los codos y contaba todas las realidades de lo que ocurría allá, ni Santos, ni los funcionarios de gobierno, ni los mudos que se fueron a arrodillar allá ante los bandidos de Cuba decían nada, y los medios de comunicación obnubilados con la mermelada de Santos, dándole más trascendencia a las declaraciones del presidente que a las realidades que se destapaban todos los días. Había dentro de las FARC, eso sí, un síndrome de muerte de los cabecillas, y es obvio que el asesinato del sargento José Livio se debió en parte a la venganza por la muerte de Cano y de Jojoy, que fueron muy cercanas, y por otros cabecillas que cayeron porque no fueron los únicos. Entonces ya no era solamente que afectaba a las cuadrillas del Caquetá, es decir, a la Teófilo Forero, la muerte del Mocho, que hemos relacionado ya varias veces, sino que también los tenía preocupados que estaban cayendo cabecillas en todas las regiones, y por eso dieron esa orden tan atroz: asesinen a todos los que estén secuestrados en el momento que detecten que la tropa se acerca. Hubo, como es obvio, con el plan Renacer y con la política que se traía de la octava conferencia del 93, el incremento sustancial de esas tres estructuras, que además estaban causando paralelamente una cantidad de atrocidades como la que vimos ayer, que causaron en este mismo municipio y en Montañita las milicias bolivarianas, el movimiento bolivariano clandestino y el Partido Comunista Clandestino, que no han sido puestas en el contexto que son, ni judicializadas, ni hay claridad de qué es lo que están haciendo ahora, ya que no quedaron incluidas en el pacto farsantes. Lo estábamos reiterando en los anteriores episodios, pero pues hoy coincide porque es la misma región, la misma época y los mismos actores. El narcotráfico estaba disparado y suministrándole ingentes recursos, como se lo sigue suministrando ahora las FARC, para que siguieran delinquiendo. En los bloques sur, que es el que abarca Putumayo, Caquetá, Amazonas, en el oriente oriental, que abarca todo el oriente de Colombia, en la Amazonía y parte de la cordillera oriental, en Cundinamarca, Boyacá, Arauca y Casanare, Tolima, en los límites de la central con la occidental, y el Comando Conjunto Occidental, que abarca todo el valle. O sea, como vemos,
prácticamente el 70%, 60% del país con afectación por el narcotráfico y una afectación que venía beneficiando a las FARC. Reclutamiento persistente de campesinos e indígenas porque es parte de su estrategia, sobre todo menores de edad, pensando en dos cosas: que el menor de edad es arrojado, es menos temerario, no mide las consecuencias de que puede morir, y lo segundo, pensando en que a largo plazo, por lo menos 20 años de militancia terrorista de un menor de edad reclutado a los 13, 14 años, les garantiza mucha subsistencia al grupo armado, y además les garantiza que ese mismo menor de edad, cuando crezca y tenga poder, va a hacer exactamente lo mismo, reclutando niños porque le parece que eso es lo lógico. Una mentalidad bastante perversa de la cual tampoco se habla nada, pero absolutamente nada, en la supuesta verdad que dijo el cura de Rux. Adelante, mi coronel. Coronel, ¿cuáles fueron los móviles de la captura de la terrorista Sandra Janet Hernández Giraldo, alias Luz Mari, concubina de uno de los narcotraficantes de las FARC, responsables del asesinato a sangre fría del sargento viceprimero José Livio Martínez, quien acumulaba 14 años secuestrado por las FARC en las selvas del Caquetá? Esta delincuente era la concubina de Javier Yaguma, alias Orlando Porcelana. Y le decían Porcelana por su estilo que tenía para asesinar y para ordenar crímenes. Era muy fino para ordenar los crímenes de delincuente. Una porcelanita, miserable bandido, asesino, terrorista. Y esta joven ya tenía 31 años de edad cuando la capturaron, y se dice que tenía entre 12 y 15 años de militancia terrorista. La habían enviado a Neiva a sacar por los medios de comunicación y enviar a Bogotá con los contactos urbanos de Neiva y las FARC, que son muchos, y la prueba es que ayer asesinaron a esta joven patrullera, esos contactos urbanos que siguen ahí, una ciudad cálida que en apariencia es muy tranquila y muy alegre, pero está infestada de bandidos comunistas. La han enviado a que entregara unas pruebas de supervivencia con las cuales ya sabemos que las FARC manipulaban los medios de comunicación y al débil gobierno de Santos. Entonces, el grupo antiextorsión y antisecuestro del Ejército Nacional la capturó en Neiva, en el barrio Las Palmas del municipio de Neiva. El barrio Las Palmas, paradójicamente, ha sido foco de la llegada de muchos bandidos de las FARC. Se queda ahí detrás de la 9ª Brigada o del batallón. Uno sale del batallón a mano izquierda, sube como una cuadra, 2 cuadras, y llega donde queda el Coliseo de Deportes. Y por esa carretera que avanza hacia la loma, es decir, hacia la cordillera, llega primero un colegio grande que se llama el Colombo Inglés, y atrás de ese colegio está el barrio Las Palmas. Ese barrio ha sido toda la vida blanco de la acción cívico-militar del ejército, porque les ha ayudado muchísimo, ya que es un barrio que se formó de una invasión. Pero desafortunadamente allí siempre ha habido operaciones y se han capturado delincuentes de las FARC. Un contrasentido de la lealtad que hay de muchas personas que se integran a los bandidos, pero también hay que reconocer la lealtad de quienes los denuncian, y por eso se han capturado siempre en ese sector. Entonces, esta señora andaba allí llevando las pruebas de supervivencia y estaba encargada de coordinar otras acciones terroristas en Neiva. Ella no había ido a pasear ni a bailar bambuco. Ella había ido a Neiva a coordinar más acciones criminales y a recoger dineros de lo que las extorsiones para llevárselo a los cabecillas. Es decir, lo que llaman ellos un correo. En el ejército le dicen estafeta, a los bandidos le dicen correo. Moviéndose por la zona y además concubina de un cabecilla y encargada de manejar las comunicaciones de la cuadrilla. Y nos imaginamos la calidad de delincuente que era. Y la información que se tenía, y además ella la confirmó, que ella era la que ha transmitido la orden de fusilar a los suboficiales al suboficial y a los oficiales el 26 de noviembre del 2011, cuando el ejército estuvo a punto de rescatarlos.
Infortunadamente, como todos los criminales de las FARC que estaban en la cárcel, cuando se firmó el pacto del arrodillamiento de Santos, quedó por fuera y nada de raro que ya Petro la tenga lista para nombrarla ministra de Educación o directora del Bienestar Familiar o asesora de la Fiscalía, de una de las 3 fiscales que ternó ayer. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo confirmó el periódico En Guardia del Ejército Nacional la operación que culminó con la baja en combate del narcoterrorista Salomón Guaca, alias Arturo Rojas, cabecilla de una cuadrilla de las FARC en el municipio de Puerto Rico a finales del 2013? Del periódico, como lo veíamos ayer en esta página, hizo un resumen de los 2 meses de acciones militares y de informaciones y confirmó que entre unos terroristas dados de baja en el mes de marzo, que han sido llevados y sepultados como NN, luego de un trabajo muy sólido del Instituto Nacional de Medicina Legal por medio de pruebas de ADN, se estableció que este criminal había caído, Salomón Guaca, Artunduaga, y que ese había sido un golpe trascendental, porque una cosa es eliminarle 5, 6, 4, 7, 8, los que sean bandidos de rasos. Claro, los afecta y eso causa efectos nocivos en la moral de los terroristas, pero que caiga un cabecilla como este, que llevaba tanta experiencia y que tenía tantos crímenes entre pecho y espalda y que era una pieza fundamental para el desarrollo del plan estratégico, ya son palabras mayores. Por eso el periódico lo resaltó aquí en una de sus notas de prensa, que el 28 de marzo había caído y que Medicina Legal acababa de confirmar que era ese el bandido, lo cual se constituía en un gran éxito para las fuerzas militares y para la seguridad nacional. Coronel, ¿cómo resumió los mismos hechos el diario El Colombiano de Medellín? El diario El Colombiano de Medellín reprodujo una nota de Colprensa, publicó un par de fotos del bandido, una en una guarida en la selva donde planeaba sus crímenes y otra en la época del Caguán, ahí lo vemos, cuando todos los bandidos se pavoneaban. Y esto fue gracias también a la política de desmovilización que se impuso entre el 2008 y el 2010, ya que como existían muchos videos, tanto tomados por los medios de comunicación como por los mismos bandidos que después habían sido decomisados en combate o que antes de la zona de distensión también se les han sido decomisados por las tropas, se tenía todo ese archivo en inteligencia y cuando capturaban un bandido de esos o se desmovilizaba, pues lo colocaban frente a un televisor y le decían, díganos quién es este, quién es el otro. Se iban congelando las fotos y se iban organizando los álbumes y las, digamos, hojas de vida que archivos de inteligencia se llama el orden de batalla y el quién es quién. Entonces se fueron completando datos que se tenían porque de pronto se sabía por archivos de inteligencia que este bandido, NN alias Arturo Rojas, que participó en el asalto a Paujil Caquetá en tal año, pero muy general. Entonces, con la información que daba el bandido, ya se organizaba con foto y además se le completaba el prontuario y se hacía el complemento de lo que ya existía. Entonces fue un trabajo muy interesante que hizo la inteligencia militar y que ahí lo vemos graficado y por eso el periódico El Colombiano podía publicar con propiedad que ha sido el encargado de ordenar el fusilamiento del sargento José Livio Martínez, del intendente Álvaro Moreno, del coronel Edgar Yesí Duarte y el mayor Elkin Hernández de la Policía Nacional. El sargento era el único del ejército, los otros 3, 4 señores eran miembros de la Policía Nacional, todos secuestrados más o menos por la misma época en el sur del país. Y este terrorista era el encargado de tenerlos encadenados a los árboles en el monte, torturándolos. Las fotos del sargento José Livio son aterradoras. Después de los 14 años había perdido todo el cabello, se le han caído los dientes, estaba demacrado, había perdido peso y estaba afectado por 1000 enfermedades tropicales.
Y el hijo que nunca conoció, porque cuando fue secuestrado la compañera sentimental estaba embarazada. Y él se enteró por la radio, el radio que les dejaban tener de vez en cuando en el sitio de secuestro. Ervin Hoyos por las noches les contaba a los secuestrados lo que estaban viviendo sus familias y ellos escuchaban. Y él sabía que tenía el hijo, le escuchaba la voz en los mensajes que le mandaba, pero nunca lo vio físicamente. Y el hijo hizo lo posible y lo imposible para que las FARC lo liberaran y no quisieron. En cambio, sí liberaron a Moncayo porque el papá de Moncayo se les prestó para el show de cuestionar al gobierno y de decir que las FARC tenían razón y que había que hacer canje humanitario y firmar la paz ya. Como los campesinos familiares de José Livio no lo hicieron, a ellos sí no le hicieron ese favor. Pero en síntesis, lo que publica el periódico El Colombiano es ese tema de que era que fue el responsable de asesinarlo y la foto. Y de seguro Luz Mari debe estar aplaudiendo de felicidad con el cobarde asesinato de la heroica patrullera ayer en Neiva. Pues nada de raro sería que ella fuera la que ordenó el asesinato. Nada de raro. Y coronel, ¿cómo describió la revista Semana la exitosa operación militar de la 6ª División del Ejército, que concluyó con la baja en combate del narcoterrorista Salomón Huácar Tunduaga, alias Arturo Rojas, que era cabecilla de la cuadrilla de las FARC en el municipio de Puerto Rico a finales del año 2013? Pues ya la revista Semana le agrega un poquitico más de datos. Se nos olvidó decir que en el dato que publicó Colprensa, el colombiano por medio de Colprensa, se dijo que el combate fue el 16 de diciembre de 2011, es decir, un mes después de que este delincuente ordenó asesinar a los secuestrados. Entonces, la operación la hizo la 6ª División en diciembre y cayó ahí. Repetimos, no se tenía la identificación plena y hasta que se consiguieron las pruebas de ADN de los familiares y medicina legal hizo el cotejo ya científico, se estableció que el delincuente era el tal Huácar Tunduaga. Entonces la revista Semana publicó una crónica bajo el título "Murió Arturo Rojas, presunto asesino de los secuestrados". Cuenta lo mismo, más o menos, pero además le agrega que en el momento de la baja el terrorista tenía 56 años de edad. Quiere decir que ha nacido en 1955, que era natural de Isnos, en el Huila, otro municipio pintoresco y hermoso de ese departamento, que estaba en las FARC desde el año 78, según las anotaciones, y que desde el año 94 había estado de segundo cabecilla en la cuadrilla 48. Eso quiere decir que este bandido participó en el asalto a la base de las Delicias y las marchas cocaleras, que esa cuadrilla estuvo comprometida en esos hechos. No lo dice la revista Semana, pero lo agregamos nosotros. Que en el año 95 lo designaron para la cuadrilla 61 de las FARC, que también participó en los hechos que estamos mencionando. Que para el 2002 ya lo enviaron fue a la cuadrilla 63, que estaba recién creada, y que la tuvieron mucho tiempo encargada de todos los secuestrados. O sea, por ahí pasó el Pastuso, que después fue embajador en Venezuela y se ganó 7.000 millones de pesos, pese a que las FARC lo han juzgado era para hacerle un juicio y fusilarlo por su desempeño cuando fue gobernador de Nariño y como senador, pero lo salvó el secuestro de Ingrid y terminó siendo de los canjeables y de los primeros que los comunistas soltaron. Por algo serán. Y luego dice que el mono Jojoy le tenía la instrucción a todas las cuadrillas que cuando fueran a liberar a algún secuestrado lo asesinaran. Eso lo hicieron desde la época de los secuestrados, donde estaba el gobernador de Antioquia, Urrao. Y le atribuyen otra gran cantidad de crímenes, y es que por el prontuario y la época y el nivel que tenía, pues no se podía esperar nada distinto de este delincuente que es de la época de Romaña, de Miguel Perdomo, de Pastor Alape, de todos los delincuentes que hicieron tan tristemente célebre a las FARC contra los colombianos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo informó a los colombianos el diario El Tiempo la exitosa operación de la 6ª
división del ejército que concluyó con la baja en combate del narcoterrorista Salomón Huaca Artunduaga, alias Arturo Rojas, cabecilla de la cuadrilla 63 de las FARC en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, a finales de marzo de 2013? Pues el periódico El Tiempo prácticamente reproduce los mismos datos de la revista Semana, inclusive muy parecida a la redacción, pero le agrega algunos detalles, ¿no? Vuelve y nombra a los militares y policías que fusiló, y le agrega algunos datos del prontuario por el cual era buscado por la Fiscalía General de la Nación. Tenía orden de captura por terrorismo, por secuestro, por rebelión, por homicidio agravado, por desaparición forzada. Es decir, tenía todas las condiciones para que Petro lo pusiera de embajador. Pero finalmente no se concretó exactamente cuáles eran los procesos que tenía abiertos, ya que fue dado de baja y tienen que, tan pronto se confirma por medicina legal, cerrar todos esos procesos y se quedan investigaciones en las cuales pueden haber otros delincuentes que quedaron vivos, implicados, pero de remate llegó el señor Montealegre y dijo que la fiscalía no tenía capacidad para eso y que lo que tenían era que inventarse una justicia legal, una justicia especial para juzgarlos, y ahí sí nos terminaron de dejar sin conocer la verdad, ya que todos esos documentos duermen el sueño de los justos en el búnker de la fiscalía como un recuerdo histórico para que dentro de 50 años algún investigador le dé por meterse allá y diga, oiga, y esto no lo publicaron, y entonces hubiera pasado esto y tal político estaba metido, etcétera, etcétera. Adelante, mi coronel. Mi coronel, a pesar de esta exitosa operación militar para abatir a alias Arturo, trajo paz a los habitantes del municipio de Puerto Rico la firma del pacto FARC-Santos. Pues mi coronel, infortunadamente no, porque como lo hemos venido resarciendo en estos días, estas cuadrillas que delinquen en el Caquetá, en el Huila, en el Putumayo, en el Cauca, de las FARC, lo que hicieron fue reciclarse con otros nombres, y la prueba más fehaciente es que ayer los mismos de donde usted mismo lo mencionaba, la tal Mariluz, estaba en contacto directo con los bandidos de las FARC del área urbana, asesinaron a una patrullera de la policía, hace menos de un año asesinaron a 7 policías ahí en las afueras de Neiva, y siguen ahí presentes con el cuento de que están haciendo la paz y que están luchando porque Colombia sea próspera. Entonces, esta famosa foto donde parece que a Raúl Castro le escurriera sangre de los colmillos de Drácula, y Santos, sin mirarle la cara a Timochenko, con una actitud mañosa, le da la mano viendo que ya consiguió su premio Nobel de Paz para él, pero Colombia, y en particular en este caso el Caquetá, siguieron igual o peor con el terrorismo comunista. Adelante, mi coronel. Mi coronel, podríamos esbozar a nuestros oyentes y teleaudientes algunas reflexiones académicas en torno a la exitosa operación militar de la 6ª División del Ejército, que concluyó con la baja en combate del narcoterrorista Salomón Huaca Artunduaga, alias Arturo Rojas, cabecilla de la cuadrilla 63 de las FARC en el municipio de Puerto Rico, Caquetá, a finales de marzo de 2013. Desde que se comenzaron a construir los primeros conceptos definidos de geografía política en el mundo, particularmente por los geógrafos alemanes, se comenzó a hablar del determinismo geopolítico, que por lo general es letal para los habitantes de una región porque son blancos o quedan en medio de las presiones tanto políticas como sociales como económicas, y en caso de guerras militares de las fuerzas en contienda. Desde que se hizo célebre ese concepto, parece que el Caquetá estaba reuniendo las condiciones para que se aplicara en Colombia eso, debido a que el Partido Comunista tiene un proyecto de larga data estructurado con base en la asesoría de los proyectos revolucionarios del campo a la ciudad, diseñados por la doctrina soviética y copiados por los
comunistas criollos al pie de la letra y por la doctrina china de Mao Zedong, también copiamos por estos comunistas. Entonces, el Caquetá quedó en ese determinismo geográfico letal blanco de toda la acción del Partido Comunista y su brazo armado, las FARC. Inclusive hasta el M-19 hizo intentos allá, fue muy activo, ya que había nacido de las FARC. El EPL también intentó, sobre todo en el Putumayo, avanzar, pero en la guerra que tuvo con los mal llamados paramilitares se extinguió. Y desde luego, los mal llamados paramilitares también por el negocio de la droga han hecho incursiones fuertes en el Caquetá. Entonces, un departamento con una sobresaliente ubicación geográfica parece que sufriera el karma del determinismo geopolítico. Ese olvido manifiesto y evidente de los crímenes en el Caquetá, Putumayo, es lo que estamos viendo que es atávico, es atado a nuestra historia, es como connatural con lo que somos los colombianos, tan indiferentes ante nuestra suerte y nuestro destino. Prueba de ello es que ayer asesinaron a la patrullera y hoy los medios de comunicación están enfrascados en las declaraciones del hijo de Petro y en que la selección Colombia perdió un partido de fútbol y que el próximo lo van a ganar. Eso es noticia en cualquier emisora, pueden prenderla y verá que no hablan sino de eso, de esos dos temas. Y la otra, el internacional, que Donald Trump está en otro problema de los tantos que tiene y que ya se inventó un nuevo escándalo para salir de otro escándalo. Entonces, eso somos aquí en Colombia. Y no es sino que Shakira diga que ahora ya cambió a otro compañero distinto a Piqué. Se nos olvidó, y sí es cierto que nos olvidó la tragedia de los colombianos. Narcotráfico y retaguardia el narcotráfico y la retaguardia como la importancia estratégica de las FARC para lanzar la ofensiva hacia Colombia. Basta con ver el mapa, entender ese determinismo geopolítico y analizar la correlación entre la Amazonía, la Orinoquía y la cordillera para el avance hacia la toma del poder, y entendemos esa unidad integral que hay de planes de guerra, geopolítica y estrategia revolucionaria de guerra popular prolongada para la toma del poder, colocando sistemáticamente alrededor de la capital de la República las cuadrillas y manteniendo a la fuerza militar ocupada en muchos combates y muchas operaciones cerca de su retaguardia, pero no dentro de la retaguardia, y en la mitad entre la retaguardia y la vanguardia. Eso se llama estrategia de guerra revolucionaria pura y dura. Infortunadamente, aquí poco han entendido de eso. Olvido geopolítico total del gobierno central, porque es que no es solamente el olvido gubernamental que le corresponde, de lo que le corresponde hacer como gobierno, es que es el geopolítico, que no se entiende, no se mide el determinismo geopolítico, que sí le vio el comunismo al Caquetá, no se lo han visto en el gobierno central, y siguen sin entenderlo. Y pasan los que pasan por ahí por todos altos cargos, y están pensando en los honores, en que de ahí saldrán embajadores y por qué no presidentes. Por ejemplo, en la cartera de defensa, cualquiera que llega, así no sepa ni diferenciar entre el cartucho calibre 16 de una escopeta y un cartucho 7.62 de un fusil, él ya se siente no solo estratega que conoce de guerra y dirige las fuerzas militares al triunfo, sino futuro presidente del país. Eso es característica de todos los ineptos que han pasado por ese cargo. Paralelamente, como dice el dicho, el que no hace goles los ve hacer, y donde hay un vacío en el concepto general de lo que es la física, donde un líquido deja un vacío, aparece otro líquido y lo llena. Entonces, como el Estado no ha ejercido una prospección geopolítica sobre ese departamento que tiene un determinismo geopolítico para la seguridad del país, pues las FARC lo fueron llenando, y no solamente que lo hicieron allá, sino que lo extendieron hacia el Putumayo, hacia el Amazonas, el Guaviare, o sea, toda la región de la Amazonía y la Orinoquía y el occidente, el Andina en el occidente o suroccidente del país. Y los bloques sur, occidental y comando conjunto de occidente se encargaron de incrementar las arremetidas terroristas para mantener el control geopolítico administrativo, porque llegaron a exigirle a los alcaldes que les entregara parte del presupuesto
a controlar nombramientos, a controlar obras y a imponer normas de comportamiento y hasta multas e impuestos con las leyes 01 y 02 como se las inventaron y las llamaron. Ya vemos que se va construyendo un poder paralelo debido al determinismo geopolítico afectado por la falta de presencia de uno de los dos actores, que en este caso es el Estado, que debe llegar con todo para evitar que los elementos proclives al delito, que no se sienten gobernados, puedan cogobernar. Y eso es un fenómeno que ocurre en Colombia y en cualquier parte del mundo. Donde no haya presencia del Estado, inmediatamente fuerzas irregulares asumen ese espacio, más si esa región tiene determinismo geopolítico. De resaltar una vez más esa doble moral marxista, leninista de la JEP, la Comisión de la Verdad, a la que tanto cuestionamos en este programa, está plenamente graficado y lo hemos resarcido en los análisis que hacemos en las noches sobre los problemas de Estado. Es que donde no hay políticas de Estado, donde no hay claridad ni objetivos, pues los comunistas encuentran el espacio preciso para instigar su revolución, la violencia y los cambios abruptos por medio de las imposiciones y del terror. Y encuentran siempre dentro de los estamentos del mismo Estado al que están atacando entes de, entre comillas, liberales que les facilitan hacer ese manejo engañoso y manipulador. Lo anterior sería como un listado, ¿no? Como un checking list de los que hacen los pilotos para confirmar que una teoría se comprueba. Y es que la dirigencia política ni ha sabido, ni ha entendido, ni ha aprendido, ni quiere aprender, y seguramente no va a aprender de todos estos aspectos de determinismo geopolítico, de proyectos estratégicos de quienes quieren destruir al país. Y entonces se aplican paños de agua tibia, se utiliza temporalmente a la fuerza militar, a la fuerza pública, para que contrarreste estos problemas, y una vez contrarrestados, parcialmente tranquilizados, se vuelve al statu quo anterior y se refleja esa conclusión en que en este momento hay cientos de los, entre comillas, líderes de derecha que están ansiosos, pero súper ansiosos, porque las reservas encabecen todo un proceso para sacar a Petro del poder, pero no para que las reservas gobiernen. Eso no está en la menor, no está ni en la parte más baja de las anotaciones de sus cuadernos. No, eso no les interesa. Lo que les interesa es que las reservas y la sociedad en general salga, se sacrifique y saque a Petro para que regresen los dueños del poder, los elegidos, como decía Alfonso López. Porque es que qué tal Colombia sin perder la dirección de las familias que han desgobernado siempre. Sería increíble que otros vengan a desgobernar, y qué tragedia que nos está desgobernando un comunista y no somos nosotros, si no tenemos los ministerios y para colocar a Pepita y a Pepito y a mi amiguis en X cargo, y están estos guaches comunistas ahí. No, eso hay que recuperarlo, y para eso que salga la chusma y se haga matar, mientras nosotros aquí dirigimos las cosas para recuperar el poder. Esa es más o menos la visión que tienen. Por eso no les preocupa mucho ni entender estos procesos, ni nada, porque ahí habrá soldados y policías que siempre se matan por ellos. Hay entonces un esquema que nos muestra que para la guerrilla, para los comunistas, hay una nueva estratagema de paz y diálogo que les ha sido útil, y si les ha sido útil y en la contraparte ni entiende de determinismo geopolítico, ni entiende de plan estratégico de las FARC, ni el comunismo, ni entiende de lo que tiene que hacer con otro plan estratégico, pues espacio plenamente ideal para negociar, avanzar, como dicen ellos, en lo sustancial, utilizar el diálogo como una forma de fortalecimiento político, no de renuncia al proyecto, y ahí los tendremos todo el tiempo hablando de paz y diálogo mientras presionan con el terrorismo. Y volvemos al tema. ¿Cuánto lleva el comisionado de paz hablándonos que está en conversaciones con Iván Mordisco, y nombraron a Valencia Cosio y trajeron un terrorista de España que estaba ahí escondido, del cual ya hablamos mucho, el narcotraficante alias Joaquín Posada, o sea, Yesir Arteta? Sacaron de la cárcel, o mejor, sacaron de la JEP
al tal Gafas, que fue el que tuvo secuestrados a los americanos y a los soldados, y a Ingrid Betancourt, y lo tienen ahí, y ya llevamos como un año de Petro hablando con eso. Iván Mordisco se da champú y que están en paz, que ahora sí van a hablar, y ayer asesinaron a la patrullera, y mañana cometerán otro crimen, pero hay que seguir hablando de paz y diálogo, porque el que no esté de acuerdo con eso es una bestia sedienta de sangre. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. La puesta en fuera de combate del cabecilla de las FARC en el municipio de Puerto Rico fue un gran alivio para toda esa región, ya que se fue minando progresivamente el grupo terrorista que tenía amenazada toda la rica región del norte del Caquetá. De esa manera, tanto las fuerzas militares como la policía han demostrado su empeño y valor en defender al pueblo colombiano de los despiadados grupos comunistas que lo han pretendido someter a sus criminales atropellos. Las teorías marxistas no han sido nunca de buen recibo dentro del pueblo colombiano, porque siempre ha tenido una mentalidad de libertad, odiando todo aquello que sea esclavitud y humillación para sus gentes. El concepto de libertad en Colombia fue el fundamento de que nos dio nuestra independencia, por la cual luchó el Ejército Libertador, porque como reza uno de sus himnos, siempre amo al viento que anda libre de monte en monte vuela. Privilegio que nos liberó de la opresión española, y por esa razón se tiene una profunda y determinante animadversión a cualquier forma de sometimiento, así sea con ideas que parezcan muy prometedoras, pero que son engañosas, como lo han sido en muchas naciones del mundo las ideologías comunistas. Tenemos suficientes ejemplos. En nuestro caso el más evidente y el más cercano es el de la isla de Cuba, que por haber sido ingenuamente engañada cayó en el atraso y el subdesarrollo, situación que le costará muchos sacrificios para volverse a recuperar y ponerse al día en progreso y comodidad. Por este motivo, todos aquellos soldados y policías que han entregado su vida por el bien de Colombia, como la heroína patrullera del día de ayer en Neiva, desde el mismo Ejército Libertador merecen nuestro más alto reconocimiento y gratitudes por siempre. A diario ponemos en evidencia a las víctimas del despiadado terrorismo comunista, especialmente a todas aquellas viudas y huérfanos a los cuales no desampararemos, porque el sacrificio de sus esposos, padres y abuelos han sido lo máximo que cualquier persona puede dar por su país. Y ese es nuestro mejor reconocimiento. Porque como dice el juramento, si así lo hicieres, Dios y la patria os lo reconocerán. Y para ellos tendremos siempre el sagrado título de héroes de la patria. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias, muy amable. Mi coronel Alarcón, adelante. Gracias, mi coronel. En el día de hoy tenemos la presencia en el Facebook y el acompañamiento de Moreno, de mi general Vázquez, quienes nos saludan y nos exhortan para continuar con esta lucha en nuestro programa institucional de la memoria histórica. De la prensa, seguimos con el cese bilateral del fuego, solo cumplido por una de las partes, la legal, nosotros, la fuerza pública, y viendo cómo son vilmente asesinados. La patrullera del día de ayer en el Huila y lo que hace relación con las amenazas llevadas a la realidad por parte de las disidencias de las FARC, ofreciendo 4 millones de pesos por cabeza de policía o militar de las fuerzas militares retirados o en actividad que sean asesinados vilmente en la calle. Mi comentario para hoy es el siguiente: lesa humanidad. Parece ser
que el gran significado de humanidad y sobre todo lesa solo sirve de beneficio y captura con espejo del pueblo, favoreciendo los intereses de los victimarios de organizaciones narcoterroristas apoyadas por el comunismo, quienes utilizan esta palabra a diestra y siniestra, la palabra humanidad, vendiendo la imagen de pureza y bondad, mientras que sus reales intenciones son otras, llegando al punto de convertirse en víctimas del Estado y su legal fuerza pública, gozando de las mieles regaladas por gobernantes que a todo costo se las concedieron por buscar su beneficio personal en un Nobel inmerecido y por el solo hecho de pedir explicación de estos hechos a quien la pida lo catalogan de enemigo de la paz y somos o son puestos en la picota pública que de una forma u otra justifican para las violentas organizaciones comunistas ya durante más de 60 años acciones violatorias de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, tales como la registrada en el día de ayer, el asesinato de una patrullera, joven mujer, madre de un bebecito, que desde temprana edad ha quedado huérfano. Pero además de ese delito de lesa humanidad, debemos tener en cuenta el descaro de ofrecer recompensa descarada, cantidades de dinero por cada policía o militar en actividad o en la reserva que sea asesinado. Mientras tengamos un gobierno que mira para el otro lado, justificando este tipo de acciones, cuando debería ser todo lo contrario, como fieles servidores de la patria y sus instituciones, entendiendo que tenemos esa figura del jefe supremo de las Fuerzas Armadas, figura que solo ha servido para atarle las manos y dejarlas inoperantes, muy en contra de los principios emanados en nuestra Constitución Nacional. Finalmente, esto no es todo. Como perfecto ensamblaje bajo custodia y fabricación y exigencia de las mismas monjitas de la caridad, narcoterroristas que hoy se pavonean por los pasillos del Congreso, haciendo todo lo que antes criticaban, la perjudicial y poco confiable combinación de tareas por parte de tribunales y comisiones, como la JEP y la Comisión de la Verdad, quienes perdonan todo y justifican culpabilidad solo en los humildes servidores de mucho tiempo para con nuestra patria y sus gentes, apoyados obviamente por el comunismo internacional. Mientras todo esto persista, jamás llegará la paz, pues se requiere de justicia a todo dar y que en el mundo dejen de creerle las mentiras que están utilizando en todo tiempo para justificar su accionar, siendo catalogado nuestro país como único que no considera penas o castigos por estos delitos de lesa humanidad, lo que obliga a que estos asesinatos se sigan presentando, ya que una vez sean condenados sus autores capturados, saldrán por la otra puerta como gestores de paz. Vaya país, vaya justicia. Paz en la tumba de la patrullera del día de ayer. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, gracias, mi coronel, muy amable. Mi coronel Saldaña, buenos días, adelante.
Buenos días, mi coronel Villamarín y compañeros de esta aula máxima virtual de Bundel. Y para quienes nos están escuchando por otros medios. Reflexión al 380 episodio de la memoria histórica de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación, jueves 3 de agosto de 2023. Objetivo Colombia. El Plan Internacional para implantar el comunismo en Centro y Suramérica combinan todos los medios de lucha, eso lo sabemos. Tal se muestra a diario en estos episodios y en Colombia no cesa, por eso el terrorismo de la contraguerrilla. Simultáneamente en otros países intentan otros métodos. Por eso es que, continuando con el proceso político de lo ocurrido en Honduras, año 1963, después de la llegada al poder del general Arellano, considero importante no dejar al garete el tema, puesto que los medios de comunicación, y en especial los comunistas, en esa entonces se volcaron sobre ese país, aprovechando el aparente momento histórico, muy parecido a lo que hoy está sucediendo en Colombia. Decían, comillas, el proceso político iniciado en Honduras a partir del golpe de Estado del 4 de diciembre de 1972 tiene sus antecedentes inmediatos en el estallido del conflicto militar con El Salvador, 1969, en la crisis general que abate a los círculos gubernamentales desde entonces, y en una aguda lucha de clases que se caracteriza por un resentimiento creciente de los trabajadores organizados contra los efectos de una inflación desbordada y los campesinos que demandan con acciones resueltas la entrega de la tierra. La guerra con El Salvador sirvió para golpear la conciencia adormecida, pongamos cuidado, de soldados y oficiales que pudieron constatar con indignación y sorpresa el triste papel que jugaron los ejércitos latinoamericanos bajo la batuta de las misiones militares yanquis para reprimir a sus propios pueblos antes que para defender la integridad de la nación. Es el vocabulario que siempre utiliza. Quedaba así planteada en la práctica la inevitable intervención del ejército. El Partido Comunista Hondureño había previsto esta posibilidad. Cierro comillas. Miremos cómo el Partido Comunista no duerme. Está presente en todo Sudamérica y promueve la lucha de clases. Y como se dice coloquialmente, no pierde oportunidad para pescar en río revuelto. Esa es su formación. Es, por decirlo de alguna manera, su genética. La violencia y el terror es el método preferido para infundir miedo y sumisión. Pensar que con los procesos de paz cesa su accionar no es más que una ilusión. Todas las veces que sea necesario decirlo, decimos. Militarmente la narcoguerrilla se puede combatir y acabar. Lo que ha faltado en Colombia es voluntad política. Mi reflexión, gracias y feliz día. Bueno, muchísimas gracias, coronel. Entonces, haciendo un compendio de los 3 puntos de vista de hoy, encontramos una coincidencia en que las fuerzas militares y tangencialmente, o en algunos casos muy concretos en Colombia, a la Policía Nacional les ha tocado enfrentar esto por los errores de la dirigencia política, por la artilugiosa manipulación del Partido Comunista
o de los partidos comunistas que tienen un plan estratégico único, y porque la misma ciudadanía afectada no tiene claridad o es indiferente ante esos hechos. Son muchos los sacrificios de las tropas para evitar que el comunismo avance, y en este caso que vimos hoy, la baja de un terrorista muy importante, pues le detiene el plan estratégico a los comunistas, pero no lo resuelve definitivamente. Es temporal, pero afortunadamente se logran esas operaciones gracias al sacrificio de los soldados, que nunca es reconocido por la ciudadanía en su verdadera dimensión. Pues llegamos al final del ejercicio, los invitamos a escuchar nuestro mensaje institucional y de paso los convocamos muy cordialmente para que nos acompañen esta noche en la cuarta y última sesión del primer seminario sobre las analogías que hay entre la revolución bolchevique y lo que está sucediendo en Colombia con el comunismo y con los proyectos petristas estatizantes. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz día, mi coronel. Muchas gracias. Bueno, mi coronel, muchas Feliz gracias. día para todos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias para todos. Un feliz día.